Nadie sabe con exactitud qué le pasó a Clara después de aquella noche de marzo de 2024. Su esposo Roberto la vio entrar a la habitación a las 11 de la noche. Él estaba en el sofá, viendo las noticias con el volumen bajo. Ella se detuvo en el marco de la puerta, lo miró de una forma que él nunca pudo describir después. No fue tristeza. No fue alegría. Fue algo más profundo. Como despedida y bienvenida al mismo tiempo. ¿Estás bien?, le preguntó Roberto. Finalmente, respondió ella. Finalmente estoy bien. A la mañana siguiente, la cama estaba tendida con un cuidado casi ceremonial. Su ropa doblada sobre la silla como si fuera una ofrenda. El celular en la mesa de noche, apagado. Y una nota sobre el escritorio que decía solo 3 palabras en su caligrafía perfecta: finalmente lo entendí. Clara Méndez tenía 44 años cuando desapareció. No llevó dinero. No llevó documentos. No respondió mensajes. No dejó rastro digital. Fue como si se hubiera disuelto en el aire, como si hubiera existido y dejado de existir en el mismo instante. La policía buscó durante meses. Revisaron cámaras de seguridad, hablaron con vecinos, rastrearon su celular. Nada. Clara simplemente dejó de estar en esta realidad. Pero para entender lo que realmente pasó esa noche de marzo, necesita saber lo que comenzó 18 meses antes. El 3 de octubre de 2023. El día en que Clara murió durante 4 minutos y 23 segundos en el cruce de la Avenida Central con la calle Libertad, cuando un camión de carga que venía a 80 km/h la impactó de lado. Y volvió diferente. Pero no solo diferente de espíritu. Diferente de frecuencia. Como si hubiera regresado de un lugar donde las leyes de la física funcionan distinto, y hubiera traído algo de ese lugar consigo. El cielo tenía un color que Clara recordaría por el resto de su vida esa mañana de octubre. Una mezcla imposible de gris y dorado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de algo inevitable. Ella iba manejando hacia el trabajo, por la misma ruta que había tomado durante 15 años, pensando en las mismas cosas de siempre. Las cuentas que no cuadraban en la oficina. La reunión con su jefe a las 3 de la tarde donde tendría que explicar un error que no había cometido pero que asumirían que fue suyo porque siempre lo hacían. El cumpleaños número 21 de su hija Sofía que se acercaba, y el hecho de que no sabía qué regalarle porque hacía tanto que no sabía realmente quién era su propia hija. Clara tenía 42 años esa mañana. Casada desde los 23 con Roberto, un hombre bueno que se había convertido en un extraño que compartía su cama. Trabajando en el departamento de contabilidad de una empresa mediana desde hacía 15 años, en el mismo escritorio, con las mismas personas, resolviendo los mismos problemas una y otra vez. Una vida que desde afuera parecía perfectamente estable. Perfectamente normal. Perfectamente muerta. Clara había dejado de reconocerse en el espejo hacía tanto tiempo que ya ni lo notaba. Cuando se maquillaba en las mañanas, veía a una mujer de mediana edad con líneas de expresión que no expresaban nada, con ojos que habían dejado de brillar, con una boca que sonreía en los momentos correctos pero nunca por razones reales. Había sido diferente alguna vez. A los 23 años, Clara escribía poesía, cuentos, fragmentos de algo que podría haber sido una novela. Soñaba con publicar, con viajar, con vivir una vida que significara algo más que pagar cuentas y cumplir expectativas. Pero alguien, no recordaba quién exactamente, tal vez su madre, tal vez un profesor, tal vez esa voz interna que todos tenemos y que suena sospechosamente como todas las personas que nos dijeron que no, le había dicho que la escritura no era un trabajo real. Que necesitaba algo seguro. Algo estable. Entonces conoció a Roberto en una reunión familiar. Él era ingeniero. Estable. Predecible. Seguro.
Se casaron 6 meses después. Tuvieron a Sofía al año siguiente. Y de alguna manera, entre pañales y facturas y reuniones escolares y días que se convertían en semanas que se convertían en años, Clara se olvidó de la mujer que había querido ser. El semáforo en la avenida central se puso en verde. Clara presionó el acelerador suavemente, como siempre hacía, con cuidado, con precaución, como había vivido toda su vida. No vio el camión. Vino desde la derecha, desde el punto ciego, a una velocidad que después los peritos determinarían era el doble del límite permitido. El conductor, un hombre de 56 años que llevaba 30 años en el oficio sin un solo accidente, juraría que los frenos fallaron. Que intentó gritar. Que vio los ojos de Clara en el momento del impacto. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 23 segundos, Clara solo pudo describirlo completamente años más tarde, en una grabación de video que dejó en su laptop. Una grabación que su familia encontró pero decidió nunca compartir públicamente. Una grabación donde ella habla con una calma aterradora, con una claridad que no parece humana, sobre lo que realmente vio del otro lado. El impacto fue brutal. Metal contra metal con un sonido que la gente a 2 cuadras escuchó. El vidrio del parabrisas explotó en 1000 direcciones. El airbag se activó pero el golpe lateral fue tan violento que Clara sintió como si todo su cuerpo se comprimiera y expandiera al mismo tiempo. Y después vino ese silencio. Ese silencio que solo existe en el espacio exacto entre la vida y la muerte. Ese silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo más. Algo vasto. Algo que estaba esperando. Clara dice, en esa grabación, que no sintió dolor. No en el sentido físico. Sintió algo mucho más extraño, sintió que se estaba saliendo de su cuerpo como quien se quita un abrigo que ya no necesita. Una sensación de ligereza absoluta, de liberación. Y desde arriba, desde un lugar que no tenía ubicación espacial pero que era absolutamente real, se vio a sí misma. Su cuerpo inmóvil en el asiento del conductor. La cabeza inclinada en un ángulo imposible. Un hilo delgado de sangre bajando por la frente, mezclándose con el polvo del airbag. Podía ver a la gente corriendo hacia el auto. Una mujer con un vestido azul gritando. Un hombre sacando su celular para llamar emergencias. El conductor del camión bajando de la cabina con las manos temblando, con los ojos llenos de horror, gritando, no la vi, lo juro, no la vi. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. Clara los vio trabajar en su cuerpo desde arriba. Los vio revisar pulso, buscar signos vitales. Los escuchó decir palabras técnicas que su mente flotante entendía perfectamente aunque nunca las había estudiado. Traumatismo craneal. Posible hemorragia interna. Ausencia de pulso. La intentaron reanimar. Una vez. El cuerpo de Clara se sacudió pero no respondió. 2 veces. Nada. Uno de los paramédicos, un hombre joven con tatuajes en los antebrazos, miró el reloj. Estaba a punto de declarar la hora de muerte. Pero Clara no estaba prestando atención a eso. Porque algo más estaba pasando en ese espacio entre. Había una claridad. Una luz que no era luz en el sentido convencional sino más bien una cualidad del espacio mismo. Como si el aire se hubiera vuelto luminoso. Y en esa luminosidad, Clara no estaba sola. No vio rostros definidos. No escuchó voces con tono y timbre. Pero sintió una presencia tan vasta, tan imposiblemente compasiva, tan absolutamente real que todo lo que había conocido en 42 años de vida pareció una sombra pálida en comparación. Y esa presencia le mostró algo. Le mostró su vida. Pero no como la recordaba. No como una línea de tiempo secuencial de eventos que van del nacimiento hacia adelante. La vio como realmente era, un campo infinito de posibilidades colapsadas. Cada decisión que había tomado,
cada miedo que había sentido, cada vez que había elegido seguridad sobre verdad, había colapsado una onda de posibilidades en una sola realidad. Vio a la Clara de 23 años que renunció a escribir. Vio el momento exacto en su dormitorio cuando cerró el cuaderno por última vez y decidió ser práctica. Sintió esa resignación. Ese momento donde algo en ella murió silenciosamente. Vio a la Clara que aceptó casarse con Roberto no por amor apasionado sino por miedo a quedarse sola. Vio la noche de bodas donde sonrió en los momentos correctos pero se sintió extrañamente ausente de su propio cuerpo. Vio a la Clara que dejó de soñar porque soñar se había vuelto demasiado doloroso. Cada año que pasaba, cada oportunidad que dejaba ir, cada parte de sí misma que sacrificaba en el altar de ser aceptable, estable, buena. Pero entonces la presencia le mostró algo más. Algo que cambió todo. Le mostró que todas esas otras Claras también existían. No como fantasías. No como posibilidades perdidas. Sino como realidades paralelas tan reales como la que había estado viviendo. La Clara que se atrevió a enviar sus escritos y se convirtió en autora. La Clara que viajó sola por Sudamérica a los 25. La Clara que dijo no cuando todos esperaban que dijera sí. La Clara que se miraba al espejo y se reconocía completamente. Todas existiendo. Ahora. Simultáneamente. En frecuencias diferentes de la misma realidad cuántica. Y entonces vino la pregunta. Clara jura que la escuchó con claridad absoluta, aunque no fueron palabras sino más bien un conocimiento que se instaló en el centro de su ser. ¿Quieres regresar? Durante 4 minutos y 23 segundos, Clara estuvo técnicamente muerta. Su corazón no latía. Su cerebro no mostraba actividad significativa. Los paramédicos estaban preparando el protocolo de muerte cuando, sin razón médica aparente, su corazón volvió a latir. Un latido. 2. 3. Como si algo hubiera decidido que todavía no era su momento. Los médicos del Hospital Central lo llamaron milagro. Los paramédicos dijeron que fue la reanimación perfecta. Los amigos y familia dijeron que era la voluntad de Dios. Clara sabía que fue elección. Su elección. Pero no eligió volver como la misma persona. Eligió volver como algo más. Como alguien que había visto el campo de todas las posibilidades y decidió conscientemente cuál colapsar en realidad. Los primeros 3 días en el hospital fueron engañosamente normales. Estudios. Radiografías. Resonancias magnéticas. Los doctores perplejos porque no había fracturas significativas, no había daño cerebral, no había hemorragia interna grave. Solo algunos cortes, moretones severos, un hematoma en las costillas. El auto había quedado completamente destruido. Las fotos que le mostraron después parecían de una escena donde nadie debería salir vivo. Roberto la visitaba 3 veces al día. Traía flores. Sostenía su mano. Decía las cosas correctas. Pero Clara podía ver el miedo en sus ojos. Un miedo que él no podía nombrar. Como si una parte de él supiera que la mujer en esa cama ya no era exactamente la mujer con la que se había casado. Sofía vino desde la universidad el segundo día. Se sentó junto a la cama sin decir nada durante casi 1 hora, solo sosteniendo la mano de su madre, con lágrimas silenciosas bajando por las mejillas. Y en ese silencio, Clara sintió algo que no había sentido en años. Una conexión real. Un amor sin máscaras. Pero fue en el tercer día cuando Clara comenzó a notar que algo fundamental había cambiado. Estaba sola en la habitación, mirando por la ventana hacia el estacionamiento del hospital. Eran las 3 de la tarde. El sol entraba en ese ángulo particular que hace que el polvo en el aire se vuelva visible. Clara estaba pensando en la enfermera que acababa de salir, una mujer joven con un piercing en la nariz y una sonrisa amable.
Y entonces Clara supo, con una certeza absoluta e inexplicable, que la enfermera volvería en exactamente 2 minutos y diría: olvidé preguntarte si querías más hielo. Clara miró el reloj en la pared. Esperó. 2 minutos después, la puerta se abrió. Era la enfermera. Olvidé preguntarte si querías más hielo, dijo, exactamente con esas palabras. Clara sintió que el corazón se le aceleraba. No, gracias. Estoy bien. La enfermera sonrió y se fue. Clara se quedó mirando la puerta cerrada, con las manos temblando levemente. Coincidencia, se dijo a sí misma. Solo coincidencia. Pero en el fondo, sabía. Algo había cambiado. Algo que no tenía nombre en el lenguaje médico. Esa noche, sola en la habitación del hospital, Clara cerró los ojos e intentó volver a ese lugar. Ese campo de luz dorada. Respiró profundo, como había hecho en la meditación guiada que había probado una vez años atrás y abandonado porque no tenía tiempo. No llegó al campo. Pero sintió algo. Una vibración. Como si hubiera una puerta que antes estaba cerrada y ahora estaba entreabierta. Al cuarto día, Clara insistió en irse a casa. Los doctores querían mantenerla en observación al menos 2 días más, pero ella firmó el alta voluntaria. Necesitaba estar en su espacio. Necesitaba procesar lo que estaba pasando lejos de las luces fluorescentes y el olor a desinfectante. Roberto la ayudó a entrar a la casa. Había limpiado. Había puesto flores frescas en la mesa de la sala. Había preparado el dormitorio como un pequeño santuario de recuperación. Él era bueno en eso. En hacer las cosas correctas. En cumplir con las expectativas de lo que un buen esposo debe hacer. ¿Necesitas algo?, preguntó, con esa preocupación genuina pero distante que había caracterizado su matrimonio durante años. Solo descansar, dijo Clara. Él asintió y se fue a su estudio. Clara se quedó en la sala, sentada en el sofá que habían comprado juntos hace 10 años, mirando las paredes que había pintado de beige porque era un color seguro, neutral, aceptable. Y se preguntó quién era esa mujer que había elegido todo esto. La primera noche en casa, Clara no pudo dormir. No era por dolor físico. Era por algo más profundo. Una inquietud. Como si su cuerpo estuviera aquí pero una parte de ella todavía estuviera en ese otro lugar. Ese campo entre realidades. A las 3 de la madrugada, bajó a la cocina descalza, con cuidado de no despertar a Roberto. La casa estaba en ese silencio particular de las madrugadas, donde cada crujido del piso suena amplificado. Se sentó a la mesa de la cocina y, sin pensarlo realmente, abrió el cajón donde guardaban cosas misceláneas. Encontró un cuaderno viejo, uno que había comprado años atrás con la vaga idea de usarlo como diario pero que nunca había usado. Lo abrió en la primera página en blanco. Y comenzó a escribir. No fue decisión consciente. Fue más bien como si sus manos supieran algo que su mente todavía estaba procesando. Las palabras fluían como si alguien más las estuviera dictando. Escribió sobre la sensación de vivir la vida de otra persona. Sobre el momento exacto en que dejas de ser tú misma y te conviertes en la suma de las expectativas de todos los demás. Sobre la muerte silenciosa que ocurre cuando renuncias a tus sueños no de una sola vez sino de a poco, día tras día, hasta que un día te das cuenta de que no recuerdas qué era lo que realmente querías. Escribió durante 2 horas sin parar. Su mano se movía por el papel con una fluidez que no había sentido en décadas. La caligrafía era diferente. Más suelta. Más confiada. Como si al morir por 4 minutos, algo se hubiera liberado en ella. Cuando finalmente paró, tenía 5 páginas llenas. Las leyó. Y no reconoció completamente a la persona que las había escrito.
Esta voz era más clara, más honesta, más viva. Cerró el cuaderno y se quedó sentada en el silencio, sintiendo algo extraño en el pecho. No era tristeza. No era alegría. Era algo más cercano a reconocimiento. Como cuando ves a alguien después de muchos años y dices, eres tú, con alivio y sorpresa. Y entonces pasó. Clara pensó en café. Pero no fue solo pensar. Fue algo más profundo. Sintió el café. El aroma intenso. El sabor amargo dulce. El calor de la taza en sus manos. Cerró los ojos y por un instante estuvo tan presente en esa sensación que era como si el café ya existiera. Un clic mecánico la hizo abrir los ojos. La cafetera eléctrica en el mostrador se había encendido sola. La luz roja brillando en la oscuridad. El sonido del agua comenzando a calentarse. Clara se congeló completamente. Miró la cafetera. Miró sus propias manos en la mesa, muy lejos del mostrador. Miró alrededor como si alguien más pudiera estar ahí, aunque sabía que estaba completamente sola. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Caminó hasta la cafetera. La tocó. Estaba caliente. Estaba definitivamente encendida. La apagó con manos temblorosas. Esperó en el silencio, casi sin respirar. Nada más pasó. Por supuesto que nada más pasó. Las cafeteras no se encienden solas. Debió haber presionado el botón sin darse cuenta. Estaba medicada. Cansada. Su cerebro todavía procesando el trauma. Pero Clara sabía, con una certeza que no podía explicar pero que sentía en cada célula de su cuerpo, que no había tocado esa cafetera. Volvió a la mesa. Miró el cuaderno abierto. Miró sus manos. Y supo que el accidente no solo la había traído de vuelta a la vida. Había traído algo más con ella. O había activado algo que siempre había estado ahí pero dormido. Subió de vuelta a la habitación en silencio. Roberto estaba profundamente dormido, roncando suavemente. Clara se acostó a su lado, mirando el techo en la oscuridad. Pasó el resto de la noche despierta, con una pregunta dando vueltas en su mente: ¿qué más había cambiado? Los siguientes días fueron un experimento silencioso. Clara volvió al trabajo después de una semana. Sus colegas la recibieron con abrazos, con alivio genuino, diciéndole lo afortunada que era, lo milagrosa que había sido su supervivencia. Clara sonrió. Agradeció. Dijo todas las cosas correctas que se esperaba que dijera. Pero se sentía como una actora interpretando un papel. Como si hubiera dos Claras. La que sonreía y asentía y respondía emails y asistía a reuniones. Y otra que observaba desde algún lugar más profundo, preguntándose cómo había pasado 15 años haciendo esto, cómo había confundido esta rutina mecánica con una vida real. El jueves de esa primera semana de vuelta, Clara estaba en una reunión particularmente aburrida. Su jefe, un hombre de 52 años que hablaba en bullet points y creía firmemente que el trabajo duro significaba largas horas y no resultados significativos, estaba explicando las nuevas metas trimestrales. Clara miraba por la ventana. Nubes bajas moviéndose lentamente. Un pájaro en el alféizar. Y pensaba en Sofía. No habían hablado realmente desde que Clara salió del hospital. Solo mensajes cortos. ¿Cómo estás? Bien, amor, gracias. Avísame si necesitas algo. Lo haré. En ese momento, mirando esas nubes, Clara sintió algo visceral. No fue pensamiento. Fue más profundo. Fue un amor tan intenso que dolía. Una nostalgia por una conexión que habían tenido cuando Sofía era niña y que habían perdido en algún punto del camino.
Y con ese sentimiento vino una certeza que no tenía explicación lógica: Sofía me va a llamar en 15 minutos. Y va a estar llorando. Clara miró su celular en modo silencioso sobre la mesa de la sala de reuniones. 2:47 de la tarde. Su jefe seguía hablando. Los demás asentían mecánicamente. Clara esperó. 2:50 de la tarde. Nada. 2:55 de la tarde. Su celular vibró una vez. Mensaje de texto. Clara lo ignoró. 3 de la tarde. Nada. 3:02 de la tarde. El celular comenzó a vibrar insistentemente. Una llamada. Clara lo tomó y vio el nombre: Sofía. El corazón se le aceleró tanto que pensó que todos en la sala lo escucharían. Disculpen, dijo, levantándose. Tengo que atender esto. Salió de la sala. Contestó. ¿Sofía? Un sollozo al otro lado. Y entonces su hija habló con una voz rota que Clara no había escuchado desde que Sofía era adolescente. Mamá, lo siento, sé que estás trabajando, pero necesitaba hablar contigo. Clara se apoyó contra la pared del pasillo, con las piernas súbitamente débiles. Estoy aquí, amor. ¿Qué pasó? Terminé con Lucas. Discutimos. Él dijo cosas horribles. Y yo, mamá, me sentí tan sola. Y lo único que quería era escuchar tu voz. Hablaron durante 20 minutos. Clara no volvió a la reunión. No le importó. Escuchó a su hija llorar, escuchó sobre la relación que se había vuelto tóxica, sobre cómo Sofía había estado sintiendo que perdía partes de sí misma para complacer a alguien más. Y Clara escuchó su propia vida en las palabras de su hija. Cuando colgó, se quedó en ese pasillo, temblando. No de miedo. De algo que no podía nombrar completamente. Reconocimiento. Asombro. Terror reverente. Había sabido que Sofía llamaría. Había sabido que estaría llorando. ¿Cómo? Volvió a su escritorio en piloto automático. No pudo concentrarse el resto del día. Cada vez que cerraba los ojos veía ese campo dorado. Cada vez que respiraba profundo sentía esa vibración. Algo estaba despertando en ella. Algo que había estado dormido toda su vida. Esa noche, Clara tomó una decisión. Esperó hasta que Roberto se fuera a dormir. Bajó a la sala. Se sentó en la misma silla donde había estado sentada cientos de veces revisando correos de trabajo en domingos por la noche, robándole tiempo al descanso para cumplir con expectativas que nadie realmente tenía excepto ella misma. Pero esta vez no abrió la laptop. Cerró los ojos. Respiró. Una vez. 2. 3. Profundo. Lento. Consciente. Y decidió hacer un experimento. En lugar de pensar en lo que quería, en lugar de visualizar como había leído en libros de autoayuda que nunca terminó, hizo algo completamente diferente. Sintió. Se permitió sentir la alegría de algo que todavía no había pasado. Sintió cómo sería si mañana, al revisar su correo, hubiera un mensaje de un editor interesado en su escritura. No tenía nada para enviar. No había escrito nada en casi 20 años aparte de esas páginas de la madrugada. Pero sintió de todas formas. Sintió la sorpresa. El impulso eléctrico de la validación. La prueba de que tal vez, solo tal vez, no había sido una locura querer escribir. La posibilidad de que no era demasiado tarde para convertirse en quien había querido ser. Se quedó en ese sentimiento durante 5 minutos completos. No visualizó imágenes. No repitió afirmaciones. Solo existió en ese estado donde la cosa ya era real,
donde su cuerpo no sabía la diferencia entre lo imaginado y lo vivido. Cuando abrió los ojos estaba físicamente exhausta. Como si hubiera corrido 10 kilómetros. El corazón acelerado. Las manos ligeramente temblorosas. Se quedó sentada en la oscuridad, preguntándose si estaba perdiendo la cordura. O si finalmente la estaba encontrando. A la mañana siguiente, Clara revisó su correo antes incluso de levantarse de la cama. Era un hábito que había desarrollado años atrás, esa necesidad compulsiva de estar constantemente disponible, constantemente respondiendo. Había 47 correos no leídos. Spam. Newsletters que nunca leía. Correos de trabajo. Y uno que hizo que el aire se le atrapara en la garganta. El asunto decía, buscando voces nuevas para antología, su recomendación. Clara lo abrió con manos temblorosas. Estimada Clara Méndez, mi nombre es Patricia Vargas y soy editora de Voces del Sur, una pequeña editorial independiente. Estamos compilando una antología de cuentos y ensayos personales sobre segundas oportunidades, y su nombre fue recomendado por una persona cercana a usted, prefirió permanecer anónima. No tenemos registro de publicaciones suyas, por lo que no estamos seguros si la Clara Méndez que buscamos es usted. Pero si tiene algún material que le gustaría compartir, nos encantaría leerlo. El tema es amplio, historias de renacimiento, de volver a empezar, de encontrarse a sí mismo después de haberse perdido. Si esto resuena con usted, por favor responda a este correo. Atentamente, Patricia Vargas. Clara leyó el correo 4 veces. Verificó el remitente. Buscó en Google. Voces del Sur existía. Era una editorial pequeña pero legítima, con varios libros publicados. Pero nadie sabía que ella escribía. O que había escrito. O que quería escribir. Ni siquiera Roberto lo sabía. Había sido un sueño tan privado, tan protegido por miedo al rechazo, que nunca lo había compartido con nadie. ¿Quién había dado su nombre? Clara se levantó de la cama. Roberto ya se había ido al trabajo. La casa estaba en silencio. Se sentó frente a la laptop en la cocina, con una taza de café enfriándose a su lado, mirando ese correo. Y en ese momento supo con una certeza absoluta e inexplicable que nadie había recomendado su nombre. Ella lo había colapsado en existencia. De alguna manera, la noche anterior, al ir a ese estado donde sintió la validación como si ya fuera real, había enviado una señal al campo cuántico. Y el universo había respondido. No sabía cómo funcionaba. No sabía si estaba imaginando todo. Pero había demasiadas coincidencias. La enfermera. Sofía. Ahora esto. Durante las siguientes semanas, Clara comenzó a probar sistemáticamente. Como un científico haciendo experimentos. Comenzó con cosas pequeñas, insignificantes, cosas que no importarían si fallaban. Un día, antes de salir al trabajo, sintió gratitud por encontrar un lugar de estacionamiento perfecto justo frente al edificio. No visualizó. No pidió. Solo sintió la gratitud como si ya hubiera pasado. Llegó al trabajo. El único espacio disponible en toda la cuadra estaba justo frente a la puerta principal. Otro día, mientras estaba haciendo compras en el supermercado, pensó en su vecina María, a quien no veía hacía semanas. Sintió el calor de un abrazo, la alegría de un encuentro casual. 3 minutos después, al doblar en el pasillo de lácteos, ahí estaba María. Clara. Justo estaba pensando en ti, dijo María, abrazándola. Quería saber cómo estabas después del accidente. Cada vez que Clara iba a ese estado, ese lugar donde sentía las cosas como si ya fueran reales, el mundo respondía. Pero había patrones. Reglas que estaba descubriendo. La primera,
la emoción tenía que ser pura. Cuando intentó manifestar dinero desde el miedo, desde la ansiedad de no tener suficiente, no solo no pasó nada, sino que las cuentas inesperadas comenzaron a llegar. Como si el universo respondiera a la frecuencia del miedo con más razones para tener miedo. La segunda, no podía controlar el cómo. Cuando intentaba dictar exactamente de qué manera debían suceder las cosas, el flujo se bloqueaba. Era como si el universo supiera caminos que ella no podía ver, y cuando trataba de microgestionar el proceso, se interponía en su propio camino. La tercera, el tiempo no funcionaba como pensaba. A veces las cosas se manifestaban en minutos. Otras veces en días o semanas. Y había algo más extraño, a veces sentía que las cosas ya habían sucedido antes de que sucedieran. Como si el futuro y el presente existieran simultáneamente y ella estaba aprendiendo a moverse entre ambos. Roberto comenzó a notar que algo era diferente. No podía señalar exactamente qué, pero había algo en la forma en que Clara se movía por el mundo. Una presencia. Una certeza silenciosa que no había estado ahí antes. Una noche, mientras cenaban en ese silencio incómodo que había caracterizado sus cenas durante años, él dejó el tenedor y preguntó, ¿qué te pasó realmente en ese accidente? Clara lo miró. Realmente lo miró por primera vez en mucho tiempo. Vio a un hombre de 45 años que se había convertido en un extraño no por maldad sino por costumbre. Por inercia. Por la forma en que dos personas pueden compartir una vida sin realmente tocarse. Morí, dijo Clara simplemente. Durante 4 minutos y 23 segundos, mi corazón no latió. Y en ese tiempo, vi algo. Roberto soltó una risa nerviosa. Los doctores dijeron que fue muy breve. Que te reanimaron casi inmediatamente. Los doctores no estaban donde yo estaba. El silencio que siguió fue denso. Finalmente Roberto preguntó, ¿qué viste? Clara consideró no decirle. Consideró guardarse esa verdad como había guardado tantas otras durante 19 años de matrimonio. Pero algo en ella, esa parte nueva que había despertado, decidió arriesgarse. Vi que no hay una sola realidad. Vi que cada decisión que tomamos, cada emoción que sostenemos, colapsa una onda de posibilidades infinitas en una sola línea de tiempo. Y vi todas las versiones de mí que pudieron haber sido. Todas existiendo al mismo tiempo. Roberto la miró como si hablara otro idioma. Eso suena a... No sé. ¿Física cuántica? ¿Espiritualidad? Es ambas. O ninguna. Es simplemente verdad. Clara, sufriste un trauma severo. El cerebro hace cosas extrañas cuando, sé lo que el cerebro hace, interrumpió Clara. Y sé lo que viví. Y desde ese día, he podido hacer cosas. Saber cosas. Como si una parte de mí existiera ligeramente adelante en el tiempo. Roberto se frotó la cara con las manos. Esto me asusta. A mí también, admitió Clara. Pero más me asustaba vivir dormida. No hablaron más esa noche. Pero algo había sido dicho. Una verdad puesta sobre la mesa. Y ambos sabían que no había forma de devolverla a donde estaba. 3 semanas después del accidente, Clara hizo algo que no había hecho en casi 20 años. Meditó. No de forma tradicional. No buscó videos en YouTube ni aplicaciones. No tenía cojín especial ni incienso. Solo esperó hasta que Roberto se durmiera. Bajó a la sala. Apagó todas las luces excepto una lámpara pequeña en el rincón. Se sentó en el sofá. Cerró los ojos. Y descendió. Respiró conscientemente. Contó cada inhalación. Sintió el aire entrando a los pulmones, el pecho expandiéndose, el abdomen subiendo.
Sintió el momento entre la inhalación y la exhalación, ese pequeño espacio de quietud. Y fue más profundo. Sintió su cuerpo, pero también sintió que no era solo su cuerpo. Era más como si su cuerpo fuera un radio y ella estaba aprendiendo a cambiar la estación. Siguió descendiendo. Y entonces sucedió. Clara dejó de estar en la sala. O estaba, pero también no estaba. Era como existir en dos lugares simultáneamente. Podía sentir el sofá bajo su cuerpo. Pero su conciencia, esa cosa que llamaba yo, estaba en otro lugar completamente. El campo. Ese espacio que había visto durante los 4 minutos cuando estuvo muerta. Pero esta vez no estaba llegando ahí por trauma. Estaba eligiendo ir. Era vasto. Infinito. Sin forma física pero absolutamente real. Hecho de luz dorada que respiraba, que pulsaba con una inteligencia que no era humana pero que reconocía lo humano. Y en ese campo, Clara vio. Vio que toda realidad física es simplemente energía organizada en patrones. Vio que esos patrones responden a la observación consciente. Vio que cada pensamiento es una onda que colapsa en materia cuando se combina con emoción. No lo entendió con la mente. Lo supo con cada célula. Vio todas las versiones de sí misma. La Clara que se quedó pequeña por miedo. La Clara que despertó. La Clara que escribió. La Clara que viajó. La Clara que amó completamente. Todas ahí. Todas reales. Todas sucediendo en frecuencias diferentes de la misma realidad cuántica. Y vio algo más. Algo crucial. Vio que no tenía que crear una nueva realidad desde cero. Las realidades ya existían. Lo único que tenía que hacer era cambiar su frecuencia para sintonizarse con una diferente. Como cambiar de estación en un radio. Las señales siempre están ahí. Solo necesitas ajustar la frecuencia. Cuando Clara abrió los ojos, 3 horas habían pasado. Pero para ella había sido una eternidad y un instante al mismo tiempo. Miró sus manos en la penumbra de la sala. Se veían diferentes. Más sólidas. Más reales. Como si hasta ese momento hubiera estado viviendo en una copia borrosa de sí misma. Se levantó del sofá. Caminó al baño. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta era ella. Pero también no lo era. Los mismos rasgos. Pero la energía detrás de los ojos era completamente diferente. Y Clara supo, con una certeza que iba más allá de la lógica, que había cruzado un umbral. No había vuelta atrás. A partir de esa noche, Clara meditó todos los días. 20 minutos antes del trabajo. A veces 30. A veces 1 hora. Y cada vez que iba lo suficientemente profundo, visitaba ese campo. Y cada vez, encontraba versiones diferentes de sí misma. Versiones que ya habían hecho la transición completa. Que ya vivían despiertas. Que ya eran quienes ella estaba aprendiendo a ser. Y Clara entendió algo fundamental, no necesitaba crear esa realidad. Necesitaba convertirse en la frecuencia de esa realidad. Comenzó a cambiar. No dramáticamente. No de la noche a la mañana. Pero había algo diferente en cada gesto, cada palabra, cada decisión. En el trabajo, dejó de disculparse por cosas que no eran su culpa. Dejó de quedarse hasta tarde para cubrir la incompetencia de otros. Cuando su jefe le pidió trabajar el sábado por 3ª vez consecutiva, ella simplemente dijo, no puedo. Él la miró sorprendido. Clara nunca decía que no. Tengo otros compromisos, dijo Clara. Lo cual era verdad. Tenía un compromiso con la escritura. Con su propia vida.
Su jefe balbuceó algo sobre ser un equipo, sobre la importancia del trabajo. Clara solo asintió. Entiendo. Pero la respuesta sigue siendo no. Fue la primera vez en 15 años que puso un límite claro. Y algo extraño pasó. En lugar de ser despedida o castigada como había temido toda su vida, su jefe simplemente aceptó. Como si una parte de él hubiera estado esperando que ella finalmente se defendiera. En casa, Clara comenzó a escribir en serio. No solo en las madrugadas. Sino tiempo dedicado. Tiempo sagrado. Le dijo a Roberto que necesitaba 1 hora cada noche sin interrupciones. Él aceptó sin entender realmente por qué, pero aceptó. Clara escribió el cuento. Tardó 3 semanas. Lo revisó obsesivamente. Y finalmente, con manos temblorosas, lo envió a Patricia Vargas de Voces del Sur. La respuesta llegó 5 días después. Querida Clara, tu cuento nos dejó sin palabras. Hay una honestidad devastadora en tu escritura. Una vulnerabilidad que se siente peligrosa pero necesaria. Queremos incluirlo en la antología. Y queremos saber si tienes más material. Clara leyó el correo 5 veces. Cada vez, las lágrimas venían más fácilmente. No era el logro en sí. Era la prueba. La prueba de que no estaba loca. La prueba de que realmente podía colapsar posibilidades en realidad. Llamó a Sofía esa noche. Amor, ¿tienes un minuto? Siempre para ti, mamá. ¿Qué pasó? Van a publicar algo que escribí. Un silencio al otro lado. Luego, ¿escribiste? ¿Desde cuándo escribes? Desde siempre. Solo que había dejado de hacerlo. Pero volví. Mamá, eso es increíble. No sabía que, wow. Quiero leerlo. ¿Me envías una copia? Hablaron durante 1 hora. Sobre escritura. Sobre sueños abandonados. Sobre la valentía de volver a intentar. Y en esa conversación, algo que había estado roto entre ellas comenzó a sanarse. Pero no todo era transformación suave y hermosa. Había días oscuros. Días donde Clara se despertaba y la duda era tan pesada que apenas podía respirar. ¿Estaba imaginando todo? ¿Las coincidencias eran solo eso, coincidencias? ¿Estaba en medio de algún episodio psicótico postraumático? En esos días, era más difícil acceder al campo. Como si la duda misma cambiara su frecuencia, la desafinara de esa claridad que había encontrado. Y entonces comenzaron las pesadillas. La primera vez fue 6 semanas después del accidente. Clara soñó que estaba en ese campo dorado. Pero esta vez no estaba sola. Había otra Clara ahí. Una Clara que ya había hecho la transición completa. Y esa Clara estaba furiosa. Deja de visitarme, dijo con una voz que resonaba como si viniera de muchos lugares al mismo tiempo. No puedes solo venir de visita. O te mudas completamente o dejas de venir. No puedes existir entre dos frecuencias para siempre. El campo no lo permite. No entiendo, dijo Clara en el sueño. Tienes que elegir. Tienes que morir completamente a quien eras. No puedes tener un pie en cada realidad. Es demasiado inestable. Eventualmente, te va a destrozar. Clara despertó con el corazón acelerado, sudando, con las sábanas enredadas alrededor de sus piernas. Eran las 3:33 de la mañana, Roberto dormía profundamente a su lado. Se levantó. Fue al baño. Se echó agua fría en la cara. Se miró en el espejo. Y por un segundo, su reflejo no se movió cuando ella sí lo hizo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Clara retrocedió,
chocando contra la pared del baño. Su reflejo ahora se movía normal. Pero había pasado. Estaba segura de que había pasado. ¿Se estaba volviendo loca? ¿O estaba viendo las grietas en la realidad? No durmió el resto de esa noche. Las pesadillas continuaron. Cada vez más intensas. La otra Clara, la Clara Alfa como había comenzado a llamarla mentalmente, aparecía cada vez más desesperada. Estás creando una fisura, le dijo en otro sueño. Entre tu realidad y la mía. Y las fisuras tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Las líneas de tiempo están comenzando a sangrar una en la otra. Pronto no vas a poder distinguir cuál es cuál. Y cuando eso pase, si no has elegido, el colapso te va a elegir a ti. Clara despertaba de estas pesadillas cada vez más confundida. Porque comenzó a notar cosas extrañas durante el día también. Pequeñas inconsistencias. Roberto mencionó una vez que habían ido a cierto restaurante para su aniversario. Clara no tenía memoria de eso. Él insistió. Le mostró fotos en su celular. Ahí estaban. Ella en ese restaurante, sonriendo, sosteniendo una copa de vino. Pero Clara juraba que nunca habían ido ahí. Otra vez, encontró un libro en su librero que no recordaba haber comprado. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Estaba subrayado. Con notas en los márgenes con su letra. Pero no recordaba haberlo leído. ¿Estaba perdiendo la memoria? ¿O las realidades realmente se estaban fusionando? Las semanas se volvieron confusas. Clara comenzó a sentir que estaba viviendo en dos mundos simultáneamente. De día, iba al trabajo, pagaba cuentas, hacía las compras. La Clara normal. La Clara predecible. Pero de noche, en las meditaciones, era otra persona. Era la Clara que escribía. La Clara que soñaba. La Clara que vibraba en una frecuencia completamente diferente. Y las dos Claras estaban en guerra. Porque no podían coexistir para siempre. El punto de quiebre llegó en marzo. 5 meses después del accidente. Sofía apareció sin avisar un sábado por la mañana. Clara abrió la puerta y encontró a su hija con los ojos rojos, una maleta en la mano, y esa expresión de alguien que acaba de tomar una decisión que cambia todo. ¿Qué pasó, amor? Sofía entró sin esperar invitación. Dejó caer la maleta en el piso. Se sentó en el sofá y miró a su madre con una intensidad que Clara no había visto nunca. Terminé con Lucas. Definitivamente esta vez. Clara se sentó a su lado. ¿Estás bien? No, dijo Sofía honestamente. Pero voy a estarlo. Me di cuenta de algo, mamá. Me di cuenta de que estaba con él por todas las razones equivocadas. Porque era seguro. Porque era lo que se esperaba. Porque tenía miedo de estar sola. Y un día me desperté y me di cuenta de que me había perdido completamente. Como si hubiera dejado de existir y en mi lugar solo quedara esta versión de mí que Lucas necesitaba que yo fuera. Clara sintió que algo se rompía en su pecho. Porque estaba escuchando su propia vida en las palabras de su hija. ¿Hace cuánto te sientes así?, preguntó Clara. Años, admitió Sofía. Pero no lo veía. O no quería verlo. Se giró completamente hacia su madre. Pero algo cambió. Después de tu accidente. Empecé a notarte diferente. Como si finalmente hubieras regresado después de un viaje muy largo. Y eso me hizo preguntarme, ¿dónde he estado yo? Oh, amor, Clara la abrazó. Y en ese abrazo había años de dolor no dicho, de conexión perdida, de madres e hijas que se aman pero no se conocen. Cuando se separaron, Sofía tenía lágrimas en las mejillas pero también algo más.
Determinación. ¿Qué te pasó en ese accidente, mamá? Y no me digas que nada. Porque estás diferente. Completamente diferente. Clara dudó. Luego decidió decir la verdad. La verdad completa. Le contó sobre los 4 minutos. Sobre el campo. Sobre las otras versiones de sí misma. Sobre aprender a colapsar posibilidades. Sobre las manifestaciones. Sobre las pesadillas. Sobre sentir que estaba viviendo en 2 realidades al mismo tiempo. Esperó que Sofía pensara que estaba loca. Pero en lugar de eso, su hija solo asintió lentamente. «Tiene sentido», dijo Sofía. «¿Tiene sentido?» «Sí. Porque yo también he estado sintiéndolo. Desde que terminé con Lucas. Como si hubiera una versión de mí que ya tomó la decisión correcta y estoy tratando de alcanzarla. ¿Es así como se siente?» Clara sintió que la garganta se le cerraba. Exactamente así. Entonces no estás loca. O las dos lo estamos. Pasaron el resto del día hablando. Sobre realidades cuánticas. Sobre frecuencias. Sobre la muerte necesaria del yo viejo para que el nuevo pueda nacer. Y en esa conversación, Clara se dio cuenta de algo crucial: no estaba sola. Su hija, de alguna manera, estaba despertando también. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir en el cuarto de huéspedes, Clara se sentó en la sala. Era casi medianoche. Roberto había subido a dormir 1 hora atrás. Clara sabía que había llegado el momento. El momento que la Clara Alfa había advertido. El momento de elegir. No podía seguir existiendo entre 2 frecuencias. No podía seguir siendo parcialmente la vieja Clara y parcialmente la nueva. El universo estaba pidiendo un compromiso total. Encendió una vela. No por ritual. Sino porque necesitaba luz mientras hacía lo más difícil que había hecho en su vida. Cerró los ojos. Descendió al campo. Y ahí, convocó a todas las versiones de sí misma. La Clara que tenía miedo. La Clara que se rindió a los 23. La Clara que eligió seguridad sobre verdad. La Clara que vivió pequeña durante décadas. La Clara que sonreía cuando debía gritar. La Clara que se disculpaba por existir. Y también convocó a la otra. La Clara Alfa. La que brillaba. La que escribía. La que amaba sin miedo. La que vibraba en la frecuencia de quien realmente era. Clara las miró a todas. Y supo lo que tenía que hacer. Gracias, le dijo a la Clara vieja. Y lo dijo con amor genuino. Gracias por mantenerme segura. Gracias por sobrevivir cuando todo lo que querías era vivir. Gracias por hacer lo mejor que pudiste con lo que sabías. La Clara vieja la miró con lágrimas en los ojos. Pero ya no te necesito, continuó Clara. Y para que yo pueda existir completamente, tú tienes que morir. No con resentimiento, sino con gratitud. Porque fuiste el puente. Pero ahora necesito cruzar. Y entonces Clara hizo algo que no había hecho nunca. Le dijo adiós a sí misma. No fue metáfora. No fue visualización. Fue muerte real. Psicológica. Espiritual. Sintió algo quebrarse dentro de ella. Como si una parte de su identidad estuviera siendo arrancada de raíz. La Clara que era buena niña murió. La Clara que vivía para complacer murió. La Clara que tenía miedo de su propio poder murió. La Clara que creía que no era suficiente murió. Y dolió. Dolió más que el accidente. Porque duele dejar ir lo conocido incluso cuando lo conocido te está matando. Clara lloró.
No lágrimas delicadas. Sollozos profundos que venían desde algún lugar antiguo. El cuerpo temblando. Las manos apretadas. El pecho comprimiéndose como si no hubiera suficiente aire en el mundo. Y entonces, en el momento exacto en que sintió que no podía soportarlo más, algo cambió. El dolor se transformó. No desapareció. Se transformó en algo más. En liberación. En espacio. En posibilidad pura. Cuando Clara abrió los ojos, el mundo era exactamente igual. La sala. La vela. La oscuridad. Todo idéntico. Pero ella era irreconocible. Se levantó del sofá. Las piernas ligeramente inestables. Caminó al baño. Encendió la luz. La mujer en el espejo era ella. Pero también no lo era. Los mismos rasgos físicos. Pero la energía, la presencia, la frecuencia, era completamente otra. No había vuelta atrás. Los siguientes meses fueron de reconstrucción silenciosa pero total. Clara no renunció al trabajo dramáticamente. No dejó a Roberto. No hizo nada que desde afuera pareciera una transformación radical. Pero por dentro, todo había colapsado y renacido. Escribió más. Su cuento salió publicado en la antología. Pocas personas lo leyeron. Pero las que lo hicieron le escribieron correos largos, vulnerables, diciendo, esto me tocó algo profundo. Como si hubieras escrito mi vida. Roberto y ella fueron a terapia de pareja. Fue doloroso. Devastador. Había sesiones donde no se miraban. Sesiones donde lloraban. Sesiones donde cuestionaban si debían seguir juntos. Pero algo extraño comenzó a pasar. Al ver a Clara despertar, Roberto también comenzó a cuestionarse. Comenzó a preguntarse quién era el más allá del trabajo, más allá de las expectativas, más allá del rol de esposo que había interpretado durante 19 años. A veces siento, le dijo una noche, como si hubiera estado durmiendo también. Y tu accidente me despertó. Pero no sé cómo estar despierto. No sé quién soy cuando no estoy solo cumpliendo roles. Clara tomó su mano. Por primera vez en años, lo tocó con presencia real. Entonces descúbrelo. Como yo estoy descubriendo. Sofía volvió a la universidad transformada. Llamaba más. Pero no solo para reportar cosas o pedir ayuda. Llamaba para hablar. Para compartir. Para conectar. Y Clara escuchaba. Realmente escuchaba. Sin estar mentalmente en otro lado. Sin estar revisando el celular. Presente. Completamente presente. Y entonces llegó septiembre. 11 meses después del accidente. Clara estaba meditando más profundo que nunca. 2 horas cada noche. A veces 3. Roberto ya no preguntaba qué hacía. Había aprendido a respetar ese espacio. Y en una de esas meditaciones, Clara llegó más lejos que nunca. Llegó a un lugar donde las líneas de tiempo no solo coexisten. Se tocan. Se entrelazan. Y si sabes cómo, puedes moverte entre ellas. Vio algo que cambió todo. Vio que la línea de tiempo donde estaba, la realidad física donde vivía, ya no era completamente compatible con la frecuencia en la que vibraba. Como una estación de radio que se va desafinando gradualmente. Había estática. Resistencia. Fricción. El universo la estaba empujando hacia otra realidad. No violentamente. Pero insistentemente. Como una corriente suave pero constante. Y Clara entendió, podía resistir y quedarse. O podía rendirse y fluir.
tenía una elección. Comenzó a notar más señales. Más inconsistencias. Más momentos donde la realidad parecía parpadear. Roberto mencionaría cosas que ella juraba que nunca habían pasado. O ella recordaría eventos que él no recordaba para nada. Una vez, Sofía llamó y dijo: «Mamá, gracias por el libro que me enviaste. Justo lo necesitaba». «¿Qué libro, amor?» «El que me enviaste la semana pasada. Con tu nota dentro». Clara no había enviado ningún libro. Pero cuando Sofía le leyó la nota, estaba en su letra. Decía: «Para mi hija. Para que recuerdes quién eres cuando olvides. Te amo. Mamá». Clara no escribió esa nota. O sí lo hizo, pero una versión de ella en otra frecuencia. Las realidades se estaban fusionando. En octubre, un año después del accidente, Clara tomó una decisión. Una decisión que había estado gestándose durante meses. Le dijo a Roberto: «Necesito hacer un viaje». «¿A dónde?» «No lo sé todavía. Pero necesito ir». Él la miró largo rato. «¿Vas a volver?» Clara sintió que esa era la pregunta real. La pregunta debajo de la pregunta. «No lo sé», respondió honestamente. «Pero necesito descubrirlo». Roberto asintió. No estaba feliz. Pero entendía. O estaba aprendiendo a entender. Clara no hizo planes elaborados. No compró boletos de avión. No reservó hoteles. Simplemente supo que cuando llegara el momento, sabría qué hacer. El momento llegó en marzo. 18 meses después del accidente. Era un martes. Clara se despertó a las 5 de la mañana con una claridad absoluta. Hoy era el día. No despertó a Roberto. Lo miró dormir. Tocó su rostro suavemente. «Gracias», susurró. «Por todo. Por los años buenos y los difíciles. Por ser el puente». Se vistió en silencio. Pantalones cómodos. Suéter suave. Zapatos que había usado en 1000 caminatas. No empacó maleta. No llevó dinero. No llevó celular. Solo un cuaderno. El mismo donde había escrito aquella primera madrugada después de volver del hospital. Bajó a la cocina. Escribió una nota. La dejó sobre la mesa. Finalmente lo entendí. Salió de la casa. Era esa hora extraña justo antes del amanecer. Ese momento donde la noche está muriendo y el día todavía no nace completamente. Clara caminó. No sabía a dónde iba. Pero sus pies sabían. Llegó al parque donde solía llevar a Sofía cuando era niña. Encontró el mismo banco donde solían sentarse a comer helado. Se sentó. Cerró los ojos. Y por última vez, descendió al campo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo visitó. Esta vez se quedó. Sintió su frecuencia vibrar más y más rápido. Sintió los límites de su cuerpo físico volviéndose más delgados. Más permeables. Y entonces sintió el tirón. Ese tirón que había estado sintiendo durante meses. Esa corriente que la llamaba a otra frecuencia. Esta vez no resistió. Se rindió completamente. Y desapareció. No dramáticamente. No con explosión de luz. Simplemente dejó de estar en esa frecuencia. Y comenzó a estar en otra. Un hombre que pasaba con su perro a las 7 de la mañana encontró el cuaderno en el banco. Estaba abierto en la última página. Había una frase escrita con esa letra fluida que Clara había desarrollado: «No estoy perdida. Finalmente me encontré. Solo en una frecuencia diferente».
Llamó a la policía. Revisaron cámaras de seguridad. No había ninguna. Era un punto ciego del sistema de vigilancia. Roberto recibió la llamada a las 9 de la mañana, corrió al parque. Encontró el cuaderno. Leyó todas las páginas. Cada palabra que Clara había escrito durante esos 18 meses. Todo su viaje documentado. Lloró. No solo de pérdida, sino de entendimiento. Porque una parte de él sabía. Clara no había muerto. No había huido. Simplemente había completado una transición que el resto del mundo no podía ver todavía. La policía buscó. Durante semanas. Meses. Entrevistaron a vecinos. Revisaron registros bancarios. Nada. Clara no usó dinero. No apareció en ninguna cámara. No dejó rastro digital. Oficialmente quedó como persona desaparecida. Pero hay cosas que solo los cercanos notaron. Roberto dice que a veces, en las mañanas, cuando el sol entra por la ventana de cierta manera, puede sentirla. No verla. Sentirla. Como si estuviera ahí pero en una dimensión que él no puede percibir completamente todavía. A veces encuentra notas en su letra que no estaban ahí antes. Pequeñas cosas. Estoy bien. Te amo. Sigue despertando. Sofía dice que tuvo un sueño. Clara estaba parada en ese campo dorado. Sonriendo. Más viva que nunca. No estoy perdida, amor, le dijo en el sueño. Estoy más encontrada que nunca. Solo cambié de frecuencia. Y algún día, cuando estés lista, tú también podrás. Todos pueden. Solo necesitan elegir. La laptop de Clara sigue en su casa. Roberto no puede borrarla. Porque a veces, cuando la enciende, hay archivos nuevos. Textos que Clara no escribió antes de desaparecer. O si lo hizo, pero en otra línea de tiempo que está sangrando en esta. Uno de esos textos dice, para quien encuentre esto. No estoy muerta. No huí. Simplemente vibré en una frecuencia tan alta que dejé de caber en esa realidad. Existe un campo donde todas las posibilidades coexisten. La mayoría de la gente pasa toda su vida en una sola frecuencia sin saber que pueden cambiar. Yo pasé 42 años dormida. Tardé 4 minutos de muerte para despertar. Y 18 meses para tener el valor de saltar completamente. No lo hice sola. La vida me empujó. El accidente. Las sincronicidades. Los sueños. Todo era el universo diciéndome, ¿estás lista? Es hora. Si estás leyendo esto, tal vez es porque tú también estás sintiendo el tirón. Esa incomodidad creciente con la vida que estás viviendo. Esa sensación de que hay una versión de ti esperando en otra frecuencia. No estás loco. Estás despertando. Y cuando despiertas completamente, cuando finalmente tienes el valor de morir a quien pensabas que eras, el universo te muestra algo increíble, siempre tuviste alas. Solo que nunca te dijeron que podías usarlas. Yo salté. Y estoy volando. No en el cielo. En frecuencias. En posibilidades. En versiones de la realidad donde finalmente soy quien vine a ser. ¿Dónde estoy exactamente? No lo sé en términos que puedas entender. Pero estoy aquí. Solo que, aquí, vibra diferente. Y algún día, si eliges, tú también puedes venir. No necesitas un accidente. No necesitas casi morir. Solo necesitas el valor de soltar completamente a quien crees que eres. Y la confianza de que al otro lado hay algo más real que todo lo que conociste. Te estoy esperando.
Todos los que han hecho el salto te están esperando. En el campo donde todo es posible. Con amor desde otra frecuencia, Clara, ¿qué le pasó realmente a Clara? Nadie lo sabe con certeza. Los escépticos dicen que tuvo un episodio psicótico. Que se perdió. Que tal vez está en algún lugar sin identificar. Que la historia es tragedia envuelta en misticismo. Los creyentes dicen que trascendió. Que literalmente cambió de dimensión. Que completó una ascensión que pocos logran. La verdad, probablemente, es más extraña que ambas versiones. Porque si prestas atención, si realmente prestas atención a tu propia vida, tal vez notes algo. Tal vez notes que hay versiones de ti existiendo ahora mismo. En frecuencias ligeramente diferentes. Viviendo vidas ligeramente diferentes. Y tal vez notes que no estás completamente atrapado en esta versión. Que cada pensamiento, cada emoción, cada elección, está ajustando tu frecuencia. Y que si vas lo suficientemente profundo, si tienes suficiente valor, si estás dispuesto a morir a quien piensas que eres, puedes saltar. Como Clara. La pregunta no es si su historia es real. La pregunta es, ¿estás sintiendo el tirón? Roberto recibió la llamada a las 9 de la mañana, corrió al parque. Encontró el cuaderno. Leyó todas las páginas. Cada palabra que Clara había escrito durante esos 18 meses. Todo su viaje documentado. Lloró. No solo de pérdida, sino de entendimiento. Porque una parte de él sabía. Clara no había muerto. No había huido. Simplemente había completado una transición que el resto del mundo no podía ver todavía. La policía buscó. Durante semanas. Meses. Entrevistaron a vecinos. Revisaron registros bancarios. Nada. Clara no usó dinero. No apareció en ninguna cámara. No dejó rastro digital. Oficialmente quedó como persona desaparecida. Pero hay cosas que solo los cercanos notaron. Roberto dice que a veces, en las mañanas, cuando el sol entra por la ventana de cierta manera, puede sentirla. No verla. Sentirla. Como si estuviera ahí pero en una dimensión que él no puede percibir completamente todavía. A veces encuentra notas en su letra que no estaban ahí antes. Pequeñas cosas. Estoy bien. Te amo. Sigue despertando. Sofía dice que tuvo un sueño. Clara estaba parada en ese campo dorado. Sonriendo. Más viva que nunca. No estoy perdida, amor, le dijo en el sueño. Estoy más encontrada que nunca. Solo cambié de frecuencia. Y algún día, cuando estés lista, tú también podrás. Todos pueden. Solo necesitan elegir. La laptop de Clara sigue en su casa. Roberto no puede borrarla. Porque a veces, cuando la enciende, hay archivos nuevos. Textos que Clara no escribió antes de desaparecer. O si lo hizo, pero en otra línea de tiempo que está sangrando en esta. Uno de esos textos dice, para quien encuentre esto. No estoy muerta. No huí. Simplemente vibré en una frecuencia tan alta que dejé de caber en esa realidad. Existe un campo donde todas las posibilidades coexisten. La mayoría de la gente pasa toda su vida en una sola frecuencia sin saber que pueden cambiar. Yo pasé 42 años dormida. Tardé 4 minutos de muerte para despertar. Y 18 meses para tener el valor de saltar completamente. No lo hice sola. La vida me empujó. El accidente. Las sincronicidades. Los sueños. Todo era el universo diciéndome, ¿estás lista? Es hora. Si estás leyendo esto,
tal vez es porque tú también estás sintiendo el tirón. Esa incomodidad creciente con la vida que estás viviendo. Esa sensación de que hay una versión de ti esperando en otra frecuencia. No estás loco. Estás despertando. Y cuando despiertas completamente, cuando finalmente tienes el valor de morir a quien pensabas que eras, el universo te muestra algo increíble: siempre tuviste alas. Solo que nunca te dijeron que podías usarlas. Yo salté. Y estoy volando. No en el cielo. En frecuencias. En posibilidades. En versiones de la realidad donde finalmente soy quien vine a ser. ¿Dónde estoy exactamente? No lo sé en términos que puedas entender. Pero estoy aquí. Solo que, aquí, vibra diferente. Y algún día, si eliges, tú también puedes venir. No necesitas un accidente. No necesitas casi morir. Solo necesitas el valor de soltar completamente a quien crees que eres. Y la confianza de que al otro lado hay algo más real que todo lo que conociste. Te estoy esperando. Todos los que han hecho el salto te están esperando. En el campo donde todo es posible. Con amor desde otra frecuencia. Clara, ¿qué le pasó realmente a Clara? Nadie lo sabe con certeza. Los escépticos dicen que tuvo un episodio psicótico. Que se perdió. Que tal vez está en algún lugar sin identificar. Que la historia es tragedia envuelta en misticismo. Los creyentes dicen que trascendió. Que literalmente cambió de dimensión. Que completó una ascensión que pocos logran. La verdad, probablemente, es más extraña que ambas versiones. Porque si prestas atención, si realmente prestas atención a tu propia vida, tal vez notes algo. Tal vez notes que hay versiones de ti existiendo ahora mismo. En frecuencias ligeramente diferentes. Viviendo vidas ligeramente diferentes. Y tal vez notes que no estás completamente atrapado en esta versión. Que cada pensamiento, cada emoción, cada elección, está ajustando tu frecuencia. Y que si vas lo suficientemente profundo, si tienes suficiente valor, si estás dispuesto a morir a quien piensas que eres, puedes saltar. Como Clara. La pregunta no es si su historia es real. La pregunta es, ¿estás sintiendo el tirón? Porque una vez que empiezas a sentirlo, no puedes dejar de sentirlo. Esa incomodidad creciente. Esa sensación de que estás viviendo la vida de otra persona. Ese anhelo de algo que no puedes nombrar pero que reconoces en lo más profundo. Clara sintió ese tirón durante 42 años. Lo ignoró. Lo enterró. Lo llamó de muchas formas menos lo que era, su alma llamándola a casa. Y cuando finalmente tuvo el valor de responder, de soltar todo lo conocido, de confiar en lo invisible, el universo la recibió. No con castigo. Con bienvenida. Finalmente, dijeron las estrellas. Finalmente recordaste. Hoy es 3 años desde que Clara desapareció. Roberto sigue viviendo en la misma casa. Pero algo cambió en él también. Dejó el trabajo que odiaba. Está aprendiendo carpintería. Construye cosas con las manos y dice que se siente más vivo que en los últimos 20 años. Sofía se graduó. Es arquitecta. Pero no del tipo convencional. Diseña espacios que, según ella, vibran diferente. Espacios donde la gente entra y algo en ellos despierta. Ambos dicen que a veces, en momentos inesperados, sienten a Clara. No como pérdida. Como presencia. Como si ella estuviera ahí, justo al otro lado de un velo muy delgado. Y a veces, Roberto jura que la ve. Por un segundo. En el reflejo de una ventana. En la sombra al atardecer. Sonriendo. Radiante. Más ella que nunca. ¿Estás feliz?,
Le preguntó una vez en voz alta al espejo, sintiéndose ridículo pero necesitándolo preguntar. Y jura que escuchó, no con los oídos sino con algo más profundo, finalmente. La historia de Clara no tiene final. Porque no hay finales en el campo cuántico. Solo transiciones. Solo cambios de frecuencia. Ella no murió. No desapareció en el sentido convencional. Simplemente vibró tan alto que cambió de estación. Y en esa nueva estación, está viviendo de una forma que el resto del mundo todavía no puede ver. Pero puede sentir. Si prestas atención, si realmente prestas atención, tal vez tú también puedas sentirla. En ese momento justo antes de quedarte dormido, cuando la realidad se vuelve más fluida. En esa sincronicidad imposible que te hace preguntarte si hay algo más. En ese anhelo que no tiene nombre pero que reconoces en lo más profundo. Clara está ahí. En ese espacio entre lo visible y lo invisible. Entre lo conocido y lo posible. Esperando. No esperando que la encuentres. Esperando que te encuentres a ti mismo. Porque ese fue su mensaje final. El que dejó en múltiples formas, en múltiples frecuencias, no me busquen a mí. Búsquense a ustedes mismos. La versión que está esperando en una frecuencia más alta. La versión que no tiene miedo. La versión que recuerda. Y cuando tengas el valor de soltar a quien piensas que eres. Cuando finalmente estés listo para el salto. Ella estará ahí. En el campo donde todo es posible. Con los brazos abiertos. Diciendo, bienvenido a casa. Te estaba esperando.